Exclusivo Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela videos desconocidos que dejan en evidencia lo que realmente sucedió en el ataque contra un helicóptero Black Hawk de la policía en el que murieron 13 uniformados en Amalfi, Antioquia. Sí, señor, las impactantes imágenes son claves dentro del expediente en Colombia y Estados Unidos y desvirtúan lo que se ha dicho públicamente hasta ahora sobre uno de los peores ataques a la fuerza pública en los últimos años. Exclusivo Noticias Caracol. Uno de los momentos más dramáticos en la guerra antinarcóticos quedó registrado en esta secuencia de video que revela Noticias Caracol. Las imágenes quedaron grabadas el 21 de agosto de 2025 en una cámara GoPro instalada en el casco de uno de los 13 policías antinarcóticos que fueron asesinados ese día en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, Antioquia, cuando un artefacto explosivo detonó el helicóptero que los iba a rescatar. Están atacando a Alemania. Con videos inéditos e información clasificada de los expedientes judiciales en Colombia y Estados Unidos, Noticias Caracol reconstruyó el minuto a minuto de lo que ocurrió antes, durante y después del ataque. Y también el papel que jugaron los hombres de alias Calarcá, que un año antes había sido detenido en este retén en las carreteras de Antioquia. A las 9:15 de la mañana de ese 21 de agosto de 2025, 2 helicópteros Black Hawk despegaron desde la base antinarcóticos de la policía en Caucasia, transportando 30 hombres. Su misión: erradicar cultivos ilícitos en el nordeste de Antioquia, zona de injerencia del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Después de 21 minutos de vuelo, a las 9:36 de la mañana, los helicópteros desembarcaron a los uniformados y regresaron a la base. A las 10:08 de la mañana, los policías se comunicaron con la base para reportar que estaban siendo atacados con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones. Informaron que había 2 heridos, por lo que solicitaron extracción helicoportada. En este video, obtenido por Noticias Caracol, se escucha el reporte del ataque cuando los 2 helicópteros estaban reabasteciéndose de combustible en la base de Caucasia. Están atacando a Alemania. No, y con dron, ¿sí ves? ¿Tienes dron ahí? Dron Tazucos. En este otro video, hasta ahora desconocido, los policías en terreno reportaron por radio a las 10:15 de la mañana que la situación se estaba agravando. Se escucha por ICR-30 que están esperando que nos tirar otro. A las 10:35 de la mañana, los 2 helicópteros llegaron al punto y definieron que el primero en ingresar era el helicóptero de matrículas PNC 0634, mientras el otro se quedó brindando seguridad desde el aire. En tierra, los policías eran atacados. El ablandamiento que pedían desde tierra consistía en que el helicóptero utilizara las ametralladoras para ayudar a despejar la zona de los enemigos. La reacción no se hizo esperar y en el video se escuchó la respuesta del piloto del helicóptero, quien en la comunicación con el otro helicóptero alertó de la presencia de drones. Ve al dron allá a su una, pendiente. Vamos. Sáquelo, bien. Arriba. No lo veo. ¿Arriba o abajo? Abajo, está abajo. Mantengamos altura. Después de 9 minutos, a las 10:44, el helicóptero logró aterrizar. En las imágenes grabadas por la GoPro, se ve a los uniformados corriendo a abordar la aeronave. Al fondo se observa a un grupo de 8 policías y a Lester, un pastor belga antiexplosivos que acompañaba al grupo. Se apresuran para embarcar por la puerta derecha. Entre tanto, otros 5 policías corren hacia la puerta izquierda. El uniformado, que portaba una cámara GoPro, grabó cómo sus compañeros que iban adelante subieron al helicóptero. En ese momento, el policía que llevaba la GoPro giró la cabeza
y la cámara grabó el segundo más impactante de la secuencia. Se ve un cilindro bomba que salió del suelo dejando una estela de humo. Su activación abrió un orificio y lanzó fragmentos de tierra por el aire antes de explotar y destruir el helicóptero. El ataque dejó 13 uniformados muertos y 4 más heridos. Por las condiciones climáticas y de seguridad, solo hasta la madrugada del día siguiente fue posible rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Noticias Caracol conoció que 2 fuentes que colaboran con el FBI le contaron a los agentes que la zona donde aterrizó el helicóptero había sido plantada con cilindros bombas desde 2 años atrás por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Explicaron que a los dispositivos que activan los cilindros se les cambian las pilas una vez al año para garantizar su activación a control remoto. Por tratarse de un Black Hawk de propiedad del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $5 millones y el FBI inició una investigación conjunta con la Fiscalía colombiana. En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció $2.000 millones y reveló los nombres de algunos de los implicados. El cabecilla principal de esta estructura 36 es alias Chejo Alejandro, por alias Guaricho, que hace parte de esa estructura criminal, hasta $300 millones. Por alias Leo el Eléctrico, hasta $300 millones. Alias Chejo, al que se refirió el ministro de Defensa, es Óscar Cuadros, el comandante del Frente 36, quien fue uno de los jefes guerrilleros que siguió delinquiendo después de haber sido detenido en un retén del ejército junto al máximo jefe de las disidencias, alias Calarcá. Pero Chejo no fue el único de los presentes en esa caravana que luego participó del ataque al helicóptero. En el operativo del retén fue entregado al ICBF un menor de 17 años que hoy se sabe se reintegró inmediatamente a las filas de las disidencias. Según las fuentes que colaboran con el FBI, su alias es Steven y también habría participado de la activación del cilindro bomba contra el Black Hawk. Esta circunstancia causó preocupación en Estados Unidos y fue uno de los temas centrales de la visita que hizo esta semana la fiscal general Luz Adriana Camargo a ese país. 7 de la mañana, 33 minutos. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con Andrés Julián Rendón. Él es gobernador del departamento de Antioquia, gobernador, y estábamos observando en conjunto este video de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Nuevos videos que se conocen de ese ataque de las disidencias de las FARC a un helicóptero que estaba radicando droga en un sector del nordeste antioqueño. ¿Qué le deja a usted este informe? ¿Qué le deja o qué reflexión usted hace después de ver estos nuevos videos? Nicolás, un saludo especial para usted, sus compañeros y todos los televidentes. No, mucho dolor, Nicolás, y quiero una vez más expresarle mis sentimientos de pesar a las familias de los uniformados. Yo tuve ocasión de conocerlos a casi todos ellos. Recuerdo muy bien a la familia del mayor Mateus, su esposa que estaba próxima a tener su primera hija, al joven teniente, a todos los uniformados con quienes expresamos en nombre de todos los antioqueños nuestros sentimientos de dolor. Uno siente hoy, después de revivir esta situación casi un año después, mucha frustración, la misma frustración que sentimos cuando la fiscal Camargo y Petro dejaron libres a Calarcá, a Chejo, como lo mencionan ustedes allí, incluso al otro menor de edad, que infortunadamente todos después estuvieron vinculados no solo en el asesinato de estos 13 policías, sino en lo que fue la destrucción de ese helicóptero de propiedad del gobierno americano. Y aquí tiene que volverse a preguntar uno, ¿cuánto dolor nos hubiésemos evitado si el 23 de julio del 2024 la fiscal Camargo y Petro no hubiesen dado la orden de liberar a estos criminales? ¿Cuánto dolor hubiese evitado el país en su conjunto? Aquí realmente no entiende uno cuál es ese ánimo contemporizador de Petro con Camargo, con Calarcá, perdón, de la misma fiscal Camargo con este criminal. Es que realmente lo que aconteció fue muy grave y incluso ante los
compromisos asumidos por el gobierno de Petro, por él mismo ante el gobierno americano de perseguir el narcotráfico, le han hecho el quite. Uno realmente no sabe, no logra entender qué es lo que sabe Calarcá de este gobierno que prácticamente lo ha arrodillado. Es decir, lo que usted nos está queriendo decir es que si se hubiese concretado en su momento la captura de alias Calarcá cuando ocurrió este episodio en julio de 2024 de la caravana, ¿se pudo haber evitado episodios como este, como lo ocurrido en Amalfi, más de un año después? Claro, es que fíjese usted que en las mismas imágenes por ustedes otra vez publicadas, queda muy claro que en la captura del 23 de julio del 2024 estaban Calarcá, estaban Chejo, estaban ese menor de edad, que los informes que ustedes tienen pues dan cuenta de la participación que infortunadamente ellos tuvieron luego en ese hecho criminal y en muchos otros que nos han azotado y nos han llenado de violencia en el nordeste, en el norte del departamento y en otros sitios del país. Ahora, aquí también lo que hay que destacar es cómo la reducción de las capacidades de la fuerza pública se traduce en un hecho tan lamentable como este. ¿Cómo así que esos cilindros llevaban más de 2 años allí, que incluso tienen la precaución de cambiarle pila cada año para que puedan activarse de esa manera como ustedes lo lograron capturar? Todo muy lamentable, pero aquí lo más crítico es que todavía ese criminal de Calarcá, aun cuando después que el gobierno americano ofreciera una recompensa de $5 millones por él, siga en libertad. ¿Cómo así que la fiscal tiene que pedirle permiso a Petro para volver a activar una orden de captura, para poder darle trámite a la recompensa que está ofreciendo el mismo gobierno americano? ¿Quién dijo desde cuándo la fiscal tiene que pedirle permiso a un gobierno para poder cumplir la Constitución y la ley? ¿Habráse visto eso? Gobernador, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con líderes de esta estructura 36 de las disidencias que escuchábamos en el informe de la unidad investigativa? Hablamos de Chejo Alejandro, hablamos de alias Guaricho, hablamos de alias, por ejemplo, Leo o Eléctrico. ¿Cuál es el accionar delictivo que ellos han sostenido en su departamento después de este retén que sucedió el 24 de julio del 2024? ¿Ellos cómo siguen delinquiendo? Siguen sembrando terror y zozobra, no más están a puertas de ocasionar un desplazamiento nuevo en Briceño. Es que con la paz total, las FARC crecieron un 70% en Antioquia, el Clan del Golfo un 60%. Y claro, uno empieza ahora a entender todo esto, todo ese ánimo contemporizador, alias Chulo, desde la Dirección de Inteligencia del Estado, pasando la información a alias Calarcá, en el Consejo Superior de la Unidad Nacional de la Universidad de Antioquia, ahora director de la UIAF. Por Dios, yo no entiendo qué está esperando la fiscal general de la Nación para volver a darle vida a la orden de captura de Calarcá, para poder permitirle a los operadores judiciales que puedan neutralizar a este criminal. O sea que si la fuerza pública se lo vuelve a encontrar, tiene que soltarlo. No, aquí hay cosas muy graves y realmente es muy lamentable tener que revivir el dolor que nos produjo este hecho y no dejar de pensar en todo lo que nos hubiésemos podido evitar si el 23 de julio del 2024 esos bandidos hubiesen quedado encerrados. Calarcá, Chejo, Ramiro, que después lo dio de baja la fuerza pública, pero realmente contra el 36, que es el causante de este hecho tan lamentable, uno quisiera una capacidad operativa mucho más determinante. Claro, y es que hay que decirlo, gobernador, la situación allí en su departamento es muy compleja y genera muchísima preocupación. Por eso lo invito a que se quede con nosotros, porque ya le vamos a preguntar por este otro tema que también está generando zozobra y está ocurriendo en el norte del departamento de Antioquia, una muy complicada situación de orden público que está afectando a cientos de ciudadanos. Tenemos el reporte hasta ahora con Alfonso Cárcamo. Cuéntenos lo que está sucediendo, Alfonso.
Alejandre, es que es complejo el panorama en el municipio de Briceño concretamente. Allí bien, como ya lo decía el gobernador de Antioquia, se está generando un desplazamiento de aproximadamente 135 personas. Estamos hablando alrededor de 75 familias. Están siendo amenazadas, lo que dice el campesinado, lo que dicen los líderes sociales de la zona, por las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. Y adicionalmente a estas amenazas que están surgiendo, pues también están quedando en medio de confrontaciones armadas entre el Clan del Golfo y también estas mismas disidencias. Los líderes aseguran que hay un abandono institucional en esta zona, advirtiendo que no es la primera vez que se da en menos de 2 años. Un grupo armado ilegal ordenó la salida forzada de todos sus habitantes del corregimiento de Travesías y posiblemente en zonas aledañas. El municipio de Briceño ha vivido en los últimos meses una situación muy tensa en materia de crisis humanitaria, producto no solamente de enfrentamientos, sino de homicidios selectivos, una fuerte presencia ya advertida por parte de diferentes organizaciones sociales sobre presencia de grupos armados ilegales que intentan disputarse el territorio. Y esto sumado a una situación de posiblemente abandono del Estado. Gobernador, a propósito de este tema, pues la gente tiene un descontento y habla sobre ese abandono institucional, pero también se habla de alias Chalá, que sería el segundo al mando de la estructura de las disidencias de las FARC y quien sería el que está detrás de todas estas amenazas. Primero, ¿qué responderle a la gente frente a ese abandono que sienten por parte del Estado, de la institución en esa zona? Y segundo, ¿qué información tiene sobre estas amenazas? Bueno, aquí más que un abandono del Estado, lo que hay es un abandono de Petro por la seguridad de los antioqueños, de los colombianos, de los habitantes de Briceño en este particular. Todo por cuenta de esa contemporización que ejerce él en favor de Calarcá y de todos sus secuaces como Primo Gay. Yo me sigo preguntando, ¿por qué no se bombardea esta estructura criminal? ¿Por qué el gobierno nacional, la fuerza pública, arremete bombardeos contra el 18 de las FARC, contra el Clan del Golfo, pero nunca ha tocado con bombardeos a alias Calarcá? ¿Por qué no se neutraliza de una vez por todas a alias Primo Gay, que es el principal articulador de todo este andamiaje criminal? Entonces, yo matizaría esa apreciación que hacen desde Briceño, porque allí todos hemos estado muy presentes. Lo que pasa es que hay que recuperar la seguridad, poner a correr a estos criminales, y para eso se necesita una acción decidida de la fuerza pública por instrucción del presidente y por supuesto también por parte de los operadores judiciales, que ante un esfuerzo como que hizo en julio del 2024 el ejército de capturar a Calarcá y a todos sus secuaces, donde se hubiese desmantelado toda esa estructura criminal, la fiscal no vuelva a salir con que los deja en libertad. ¿Por qué la fiscal no revive la orden de captura contra Calarcá? ¿Por qué le están haciendo conejo a los gringos? ¿Qué respuesta le dan a ellos frente a la solicitud, frente a la oferta de $5 millones por este bandido? A nosotros que nos cuenten una de vaqueros, ¿cómo así que la fiscal no le puede activar la orden de captura a Calarcá sin el permiso del presidente? ¿Quién dijo que la Fiscalía General de la Nación depende en este país del presidente de la República? Sí. Ahí está entonces, sí, gobernador, ahí está entonces los múltiples interrogantes que queda pendiente. Lo dejo terminar para poder así despedirlo, gobernador. No, lo que yo quería de una vez es que quede muy claro que lo que necesita el departamento de Antioquia, Colombia en general, es dejar de arrodillar la institucionalidad del crimen, que los órganos competentes de una vez nos muestren cuál es la razón por la que el gobierno nacional le tiene tanto miedo a Calarcá, que no lo toca ni con pétalos de rosa, y por el contrario le sigue permitiendo una autopista de impunidad y de criminalidad, con afectaciones muy graves como las que registramos a diario. Verbigracia, lo que está aconteciendo en
el municipio de Briceño Norte, el departamento de Antioquia. Y aquí quedamos, por supuesto, gobernador, muy pendientes de lo que pasa allí en el municipio de Briceño. Cualquier reporte también que nos tenga para dar en las próximas horas. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.